¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar con ustedes nuevamente para continuar hablando de temas que les van a ayudar a crecer en su relación con Dios. Y todo esto lo estamos haciendo mediante este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y hoy, queridos amigos, vamos a hablar acerca de la doctrina del pecado. ¿Por qué será importante el conocer esta doctrina? Primero que nada, para saber que el pecado es algo real, es algo verdadero, no es algo inventado, no es algo de lo cual nosotros podamos escapar de sus consecuencias. No es algo que se pueda simplemente decir, no pasa nada. Yo puedo seguir mi vida viviéndola como yo quiera y todo va a estar bien. No. El pecado es algo que es real, es algo verdadero, es algo que tiene consecuencias no solamente de manera inmediata en nuestra vida, sino que tienen consecuencias hacia la eternidad, que es algo que vamos a ver a lo largo de esta sesión. Y para poder comenzar hablando del pecado, necesitamos saber cuál es su origen, de dónde viene el pecado. Y podemos ver a través de la Biblia que el primer pecador fue el diablo, fue Satanás. Él fue el que originó en su propio corazón el pecado cuando quiso ser igual a Dios. Esto pudiera sorprendernos tal vez porque quizá no lo conocemos, pero al final de cuentas, el primero que pecó, el primero de los seres creados que pecó fue él. Él quiso ser igual a Dios. Y esto, bueno, ¿cómo lo podemos saber? Nosotros cuando vamos a la Biblia, a Ezequiel capítulo número 28, y leemos del versículo 12 al versículo 19, podemos ver qué fue lo que pasó con este ser. Dice así la palabra de Dios: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Este ser creado era un ser angelical, un querubín protector, dice la palabra de Dios. Era alguien especial, alguien que fue creado no de la misma manera. Fue alguien muy, muy, muy especial. Pero dentro de que él se creyó más especial, hubo soberbia en su corazón. Y entonces él decidió ser igual a Dios. Y nadie, queridos amigos, nadie puede ser igual a Dios. Él, fíjense una cosa, tomó la decisión voluntaria de comenzar a pensar en esas cosas, llenar su corazón de todo eso.
Y por eso es que él voluntariamente pecó. Voluntariamente dio pie a ese tipo de pensamientos. Y las consecuencias fueron graves. Así que podemos ver cómo esa soberbia fue la que llevó a Satanás a pecar, a convertirse en el primer pecador. Y si miramos el libro de Isaías en su capítulo número 14, versículos 12 al 14, vemos otra parte con relación a lo que este ser angelical hizo. Dice la palabra de Dios: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Qué terrible este hecho, porque se llenó tanta soberbia que dijo: bueno, pues es que yo soy hermoso, es que yo soy protector, miren nada más cómo me crearon, todo lo que hubo, tamboriles, flautas, hubo muchas cosas especiales. Entonces yo, como soy súper especial, puedo ser igual a Dios. Y ahí es donde estuvo su pecado. En su mente y en su corazón se formó esa parte de ser como Dios. Y esto, queridos amigos, no difiere en mucho de lo que nosotros hacemos cuando pecamos. Porque llega a nuestra mente un pensamiento y nosotros decidimos darle abrigo, alimentarlo, cuidarlo. Y entonces después vienen las consecuencias. ¿Se dan cuenta entonces cómo es ese mismo proceso? Viene un pensamiento, me gusta, veo un beneficio y sigo adelante. No ha cambiado. Es la misma manera en la que este ser pecó y nosotros hoy en día pecamos. Por lo cual nosotros debemos de comenzar a ver ese cuidado antes de pecar. Cuando vienen a nosotros pensamientos que sabemos que no son correctos, en ese momento nosotros tenemos la decisión, la oportunidad de desecharlo o cuidar de ese pensamiento para que crezca. Él, como todos nosotros, tuvo la oportunidad, pecó voluntariamente, como cada uno de nosotros lo hacemos. Cada uno de nosotros pecamos voluntariamente. Y fíjense una cosa, cuando este ser pecó, tuvo su consecuencia, fue desechado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues voy a desquitarme, por así decirlo. Voy a desquitarme con ese ser especial que creó Dios, el hombre. Y entonces hemos hablado al respecto, lo que sucede en Génesis, que va con Eva, le dice: mira, tú puedes comer de todo, no pasa nada, no pasa nada. Y es interesante porque lo que le dice a Eva es prácticamente lo que, prácticamente una mentira. Fíjense, vamos a leer capítulo 3 del libro de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se dan cuenta cómo
Satanás quería ser como Dios. No lo logró desde luego. Pero fue con Eva, la engaña y le dice, vas a ser igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Eva, tomando una decisión voluntaria, decide pecar. Va con su marido y él también decide pecar. Y entonces, debido a que Adán peca, todos, absolutamente todos, pecamos. ¿Por qué razón todos pecamos? Porque todos descendemos de Adán. Al final de cuentas, todos somos descendientes de Adán. Y entonces vamos a vamos a ser todos producto de esa creación que se corrompió, que se descompuso, que ya no es la creación original. Porque el haber desobedecido a Dios tuvo un impacto grande, de tal manera que se deshizo la hermosa creación de Dios. Se deshizo. Y por eso todos hoy en día pecamos. Y esto, bueno, no solamente lo podemos ver en Génesis, sino también en el libro de los Romanos, en su capítulo número 5, versículo número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si hubiera alguien que dijera, yo no he pecado, esa persona es mentirosa. Todos, absolutamente todos, pecamos sin importar nuestra edad, nuestra condición social, vaya, todos pecamos porque está en nuestra naturaleza. Y las consecuencias que tiene el pecado es grande porque una de esas consecuencias es la muerte eterna. Y ahí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hablamos de esas consecuencias hacia la eternidad. Esa consecuencia que nos va a llevar a la muerte eterna. Pero también tiene una consecuencia inmediata. ¿Por qué razón? Porque generalmente cuando nosotros pecamos, se van a ver los frutos de inmediato. Una mentira, por ejemplo, que todo mundo pareciera como que, ay, una mentira no es nada. Pero una mentira nos causa estrés. El estar ocultando algo nos causa estrés. Y de pronto las personas van a decir, oye, pero ¿por qué estás tan estresado? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te sientes bien? Ah, no, no tengo nada. Pero en realidad es causa, es producto de nuestro pecado. Entonces, esto es algo que nosotros, queridos amigos, debemos de evitar a toda costa, el pecar. Se puede evitar el pecar, lamentablemente debo decirlo, hasta que no estemos en el reino de los cielos vamos a dejar de pecar. Pero una cosa es pecar por gusto y otra cosa es pecar por error. Es decir, yo no puedo seguir pecando y pecando y pecando y decir, ay, no sé por qué peco. No, si sabes, estás pecando porque tú quieres, porque te gusta el pecado. Y otra cosa es, me equivoqué. Perdóname, Señor. Para ambos casos, Dios va a estar dispuesto a perdonarnos, pero ese perdón y esa restauración va a depender de la sinceridad que nosotros tengamos. Pero bueno, si nosotros, regresando a este tema, si nosotros miramos el Salmo número 51, versículo número 5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Queremos aclarar algo. Nosotros, nadie de nosotros, viene arrastrando el pecado de desobediencia de Adán. Sí, es cierto, nosotros nacemos con la tendencia a pecar, pero
nosotros no estamos pagando, ni vamos a pagar por el pecado, estrictamente hablando, que cometió Adán. Es decir, que esta cuestión del pecado original, nosotros no la vamos a traer ni vamos a ser nosotros culpables de ello. Vamos a sufrir las consecuencias y nosotros vamos a pagar por nuestros propios pecados. Pero una persona cuando nace, un bebé, no ha pecado ese bebé, porque no puede hacer una diferencia entre el bien y el mal. Ya una persona, en cuanto comienza a saber lo que es el bien y el mal, entonces ahí sí ya comienza a pecar y es una historia completamente diferente. Pero un bebé, en cuanto nace, no ha pecado. No hay pecado en él. Sí va a nacer ese bebé con la tendencia a pecar. Pero eso ya cuando esta persona, cuando este bebecito, que ya se vuelva mayor, pues comience a diferenciar entre el bien y el mal. Ahora, dijimos que todos vamos a ser responsables ante Dios de nuestros pecados. Y el pecado es una transgresión a la ley de Dios, es decir, una desobediencia a la ley de Dios. Y cuando nosotros miramos, bueno, ¿cuáles podrían ser esos parámetros para la ley de Dios? Bueno, podemos mirar Éxodo 20, los 10 mandamientos. Y simplemente con los 10 mandamientos podremos darnos cuenta de todos los errores, todos los pecados que nosotros cometemos. Pero cuando nosotros miramos el libro de Oseas, en su capítulo número 6, versículo número 7, vemos precisamente que esto es una transgresión. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Es decir, a Adán se le dijo, puedes comer de todo, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero él decidió traspasarlo. Para ponerlo más de una manera ilustrativa. Si nosotros vemos una cerca, una reja, una barrera que dice no pase y nosotros decidimos cruzarla, ahí claramente decía no pase. Pero fíjese una cosa, nosotros a veces ponemos una serie de excusas para decir claro que puedo pasar. Un ejemplo, un niño, su pelota con la que está jugando, se va a la casa del vecino y dice, bueno, voy a cruzar rápido, al fin nada más voy por mi pelota. Pero claramente no tiene el permiso para pasar, no puede hacerlo, pero se justifica con que solamente va a ser un poco de tiempo. Cuando eso lo trasladamos a, bueno, voy a cometer este pecado, solamente va a ser esta ocasión. No hay absolutamente ninguna diferencia. Entonces, están desobedeciendo la ley de Dios, están traspasándola y están pecando de manera voluntaria. Ahora bien, los resultados, primero que nada, los resultados del pecado son el que vamos a estar separados de Dios. Y fíjense una cosa, cuando la ley fue dada, fue para que fuera mucho más claro oye, no puedes hacer esto. Y podemos verlo en 1 Timoteo capítulo número 1, versículo número 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina.
aquí está incluyendo no una lista completa ni exhaustiva, pero nos da a entender la escritura que precisamente no fue para los que hacen el bien, que no hay ninguno, sino para todos los que hacen el mal, para que les digan, hey, o sea, esto que tú estás haciendo está mal delante de Dios. Y esto, queridos amigos, nos debe de hacer conciencia de que cualquier cosa que hagamos en contra de la voluntad de Dios, en contra de la ley de Dios, va a ser pecado. Aunque tengamos la justificación que tengamos o que querramos poner, va a ser siempre un pecado. Nosotros cuando estemos delante de Dios no vamos a poderle decir, oh Dios, es que mira, yo lo hice por esta razón. No. Y me gusta poner el ejemplo de este cuento para niños, Robin Hood. Robin Hood es alguien que roba a los ricos para dárselo a los pobres. ¿Está robando? Sí. ¿Es un delito? Sí. ¿Es un pecado? Desde luego. ¿Tiene justificación? No. No, no tiene ninguna justificación, aunque quiera disfrazarlo de algo bueno. No lo es. Nosotros trasladémoslo, por ejemplo, al adulterio. Ay, pero es que mi esposa o mi esposo ya no me quiere. Entonces yo necesito ese cariño. No, no hay justificación. Oh, es que mira, tuve que robarme una pieza de pan porque tengo hambre. No hay justificación. Delante de Dios no vamos a podernos justificar con ninguna de estas cosas. Ahora, el pecar, el pecar es algo que lo traemos nosotros. Nosotros mismos lo traemos y hay ocasiones en las que hacemos lo que no queremos. Y dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en capítulo número 7, versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pareciera, y esto lo hemos visto o lo sentimos, que yo en mi corazón, en mi mente, quiero agradar a Dios. Quiero que cada día ser como Él quiere que yo sea. Pero de pronto peco y voy y digo, ¿por qué otra vez lo volví a hacer? Como que hay un impulso dentro de mí. Pero esto es algo que les he comentado en varias ocasiones que vale la pena leer. Es el capítulo 7 de Romanos, del versículo número 7 al versículo número 25. Esta, pues, análisis que hace el apóstol Pablo sobre qué sucede con el pecado. Maravilloso. Que aún así no es justificación, pero que nosotros debemos de ver que el pecado es precisamente no estar tirando al blanco, que es nuestro objetivo al final de cuentas, es ir al reino de los cielos, agradar a Dios, sino es tirar a otro lado por completo. El pecado siempre va a ser un engaño, una mentira, esa cosita que va a venir y nos va a decir, esa serpiente, hey, no te preocupes, todo va a estar bien, nadie se va a dar cuenta. Por muy dulce que sea esas palabras, no las escuchemos. Todo el pecado que hacemos nos va a proporcionar placer, nos va a dar tal vez sabiduría, nos va a dar riquezas, pero todo eso es ficticio, porque ese placer va a ser temporal. Esa supuesta sabiduría también, o sea, va a ser una falsa sabiduría, esas riquezas van a ser falsas. Por lo tanto, nosotros debemos de huir del pecado.
Ahora, este pecado es algo que nos va a tener en extremo en suciedad, porque nosotros podemos ver en Isaías capítulo número 64, versículo número 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos, vaya, como suciedad, y nuestras justicias como trapo de inmundicia. Esto del trapo de inmundicia, imagínense un trapo, un pedazo de tela, que ustedes lo ocupan para limpiar lo más sucio que puedan encontrarse. Y uno lo levanta y ay, a veces hasta queda oliendo feo. Huele feo. Así somos. Así somos. Todo lo con lo que nosotros querramos justificarnos, así va a ser. No va a ser limpio. Y eso, queridos amigos, es de lo cual debemos de cuidarnos, porque el pecado al final de cuentas va a corromper el alma y lo va a ensuciar. Y esa es una trampa mortal. ¿Por qué? Porque lo único que va a conseguir es la muerte, como ya lo hemos visto. Esa muerte eterna, ese sufrimiento eterno. Por lo cual, quiero invitarlos a cada uno a que si ustedes no tienen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hoy tomen esa decisión. Hoy le digan, Señor, quiero que entres a mi corazón. Quiero que tú tomes el control de mi vida. Quiero que tú me limpies. El profeta Isaías dice que somos como inmundicia. Quiero que me limpies. Yo no quiero estar sucio. Quiero que tú transformes mi vida. Y eso, queridos amigos, esa es la única solución. Y nosotros podemos ver en 1 de Juan capítulo número 1, versículo número 9, algo que debe de ser una esperanza para cada uno de nosotros. Porque dice la Escritura de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y nos va a limpiar. Nos va a limpiar de todos esos pecados, no importa lo que hayamos hecho. No importa lo que hayamos hecho. Él nos va a limpiar, porque cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, Él pagó por cada uno de nosotros, por el pecado de todos nosotros, como dice San Juan capítulo número 3, versículo número 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y querido amigo, si tú crees que Él te va a condenar, que tú no eres digno, quiero que escuches lo que dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él nos ama. Él nos ama y quiere que nosotros seamos libres. Esto es algo maravilloso y es algo extraordinario, por lo cual debemos decir gracias, Señor, porque tú me estás dando la oportunidad hoy de ser tu hijo. Esta maravillosa revelación, queridos amigos, es algo extraordinario y que debemos de aprovechar. Así que huyamos del pecado, apartémonos por completo de él y busquemos a Dios, porque Él quiere que nosotros estemos con Él en el reino de los cielos. Gracias les doy, amigos, por haber estado con nosotros en esta emisión. Les agradezco mucho y hoy, nada más para resumir, hablamos acerca del pecado. Vimos que el primer pecador fue Satanás cuando él quiso ser igual a Dios, y que después él engañó a Adán y a Eva para que ellos también hicieran lo mismo, desobedecer a Dios. Después de que eso ocurre, nosotros todos nacemos con esa tendencia al pecado, pero maravilloso es Dios, que nos ha provisto una solución, y que es que aceptemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, y que la paz del Señor esté con ustedes.